Les habla Jorge Armando Rocha. Muy relevante lo que dijo el ministro Saldívar, presidente de la Corte, que en el pasado fue presionado por Felipe Calderón para que no diera a conocer su proyecto en los términos. A ver, en 2009 el ministro Saldívar llevó a cabo una investigación sobre el caso ABC, este caso de la guardería en Hermosillo, Sonora, en donde lamentablemente fallecieron 49 niños y niñas calcinadas, y también decenas de pequeños quedaron con graves secuelas, es decir, sobrevivieron, pero tienen muchos problemas. En ese entonces se descubrió que una familiar de Margarita Zavala estaba a cargo de una de esas guarderías, que a su vez las guarderías estaban subrogadas por parte del IMSS. ¿Qué quiere decir? Primero, que el IMSS tenía que velar por la integridad de esos niños, pero después le encontraron el negocio y dijeron, en vez de que el IMSS administre, proteja a esas guarderías, las vamos a poner en manos de privados, o sea, vamos por el negocio y les pagamos por el servicio a esos privados. Después también se descubrió, por cierto, que estaban inflando los padrones, niños fantasma, niños y niñas que no se les estaba dando el servicio, pero se cobraba por ello. Esa fue una de las irregularidades. ¿Pero qué descubrió el ministro Saldívar? Por ejemplo, que este sistema estaba muy mal hecho, que había muchas guarderías, muchas estancias infantiles que no tenían extinguidor, muchas que no tenían un programa básico de protección civil. Entonces el ministro Saldívar estableció una cadena de responsabilidades, incluyendo al entonces director del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, al coordinador de guarderías, también al gobernador de Sonora, Burs, en ese entonces, al alcalde de Hermosillo, Gándara, quien por cierto después pretendió ser gobernador, fue candidato en la elección pasada, pero perdió, el borrego Gándara. Y también establecieron otros probables responsables. Nadie está en prisión. Entonces esa es la prueba de que en efecto Felipe Calderón se metió para garantizar la impunidad. Entonces esto nos muestra que Calderón fue muy autoritario, tenía sometida a la Suprema Corte de Justicia. El proyecto de Saldívar no lo acompañaron los ministros y las ministras. Solamente 3 votos tuvo en favor, incluyendo el voto del ministro Saldívar, quien hizo el proyecto. Votaron 8 en contra. ¿Qué denunció Saldívar? Que incluso algunos ministros no se tomaron la molestia de leer su proyecto, simplemente votaron en contra y leyeron los argumentos que les enviaron de la residencia oficial de Los Pinos. Ministros de consigna, ministros sometidos al poder presidencial. Esto es muy importante porque sucedió y lo hicieron los que hoy vociferan, hoy todos los días gritan López dictador. No, ellos sí sometían a los otros poderes de la Unión. No había una república como tal. ¿Dónde está el republicanismo, la democracia? Tantas cosas que pregonan y tantas fallas y tantos agravios que cometieron. Pero hay que destacar que Saldívar fue muy valiente, porque sí lo denunció en su momento. Bueno, está en su informe por escrito, nada más que no le hicieron caso. Hubo medios de comunicación cómplices, tanto empresas formales de comunicación como comunicadores que vieron para otro lado y se quedaron con la versión oficial. No le dieron voz a lo que decía Saldívar, porque algunos dicen, porque hasta ahora el ministro lo señala. Dice Ricardo Monreal, esto se presta a la suspicacia. Claro, Ricardo Monreal poniéndose en el pretendido centro, tratando también de quedar bien con el conservadurismo. Pues no, señor Monreal, lo que pasa es que usted no leyó el informe Saldívar. Si lo lee, ese informe de 2009, ahí contiene lo que ahora reiteró a propósito de la presentación de un libro. Simplemente volvió a exhibir la hipocresía. Entonces, pues no es nada nuevo, pero lo más importante de todo esto es que el caso sigue estando impune. No hay nadie en la cárcel. ¿Cómo podemos honrar la memoria de los niños y las niñas que fallecieron sin que nadie esté rindiendo cuentas? Y eso también nos lleva a sostener que han utilizado desde el conservadurismo la causa de la niñez para hacer propaganda política.
Porque, por ejemplo, hoy se dicen muy preocupados con el tema de los niños con cáncer. Y el presidente ha dicho, hay que conseguir las medicinas de donde sea, como sea, no hay pretexto. Se la pasa mandándole mensaje a sus secretarios involucrados, en particular al de la salud, al COSER. Entonces ahí está la voluntad y se está solucionando el problema, pero algunos están haciendo propaganda y según les importan mucho los niños, pero cuando les tocó resolver un caso muy delicado en donde se violaron directamente los derechos de la infancia y hubo una auténtica desgracia, pues prefirieron mirar para otro lado. Entonces están exhibidos en esta incongruencia, en esta hipocresía.